Yo quiero compartirte en esta mañana, en este Día del Padre. Escogí un versículo para compartir. Hoy vamos a leer un versículo, pero bueno, todos sabemos que para poder leer un versículo hay que añadirle muchos más que nos dan el entendimiento de lo que quiere hablar. Y estamos en esta serie que yo le he puesto por nombre Tu reino aquí, porque deseamos de todo corazón que el reino de Dios sea manifiesto en nosotros. Recuerda que Jesús venía predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante el apóstol Pablo escribe en Romanos que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Es lo que tú y yo tenemos a favor. Es uno de nuestras herencias, el hecho de que Dios nos ha heredado un reino que ahorita ya en este momento podemos disfrutarlo, podemos vivirlo, podemos abrazarlo, podemos expresarlo a otros. Es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y en su oración Jesús, cuando enseña a los discípulos que lo ven y le dicen: wow, pues enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y siempre ha sido mi interrogante: ¿por qué no pidieron enséñanos a sanar, enséñanos a alimentar multitudes como tú lo hiciste? No, ellos dijeron: enséñanos a orar, porque vieron en Jesús que allá había un secreto, allá había una fuente, allá había un manantial que expresa poder, que expresa comunión, que expresa una relación con el Dios Todopoderoso. Y eso es por eso dicen: enséñanos a orar. Y Jesús en la oración empieza hablando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que así se haga en la tierra. Entonces empezamos a ver ahí una herencia, realmente toda una industria, que yo le voy a decir así: industria, maquinaria, toda una ciudad a favor de nosotros, a favor del ser humano, a favor de aquellos que invocan el nombre de Jesús. Y hoy, como te decía, yo he escogido una oración que viene en el Antiguo Testamento y que es una figura de lo que Dios le habla al pueblo. Ahora, yo quiero decirte algo: no hay oración más poderosa, porque la oración, hablando del reino aquí, es una de las llaves del reino. Las oraciones, estoy tratando de encontrar las palabras en mi mente, no se tratan de un tipo de oración poderosa, ¿sí? Mira, y como se pasa en la tarjetita, aviéntate esta oración poderosa, porque esta oración es la que va a ser. Realmente la oración poderosa es aquella que sale de nuestro interior como la erupción de un volcán, ¿sí? A veces contiene gratitud, alabanza: gracias por el milagro que hiciste, gracias porque me libraste de la muerte, gracias porque me atravesaste este problema tan complicado que llegó a mi vida, esta enfermedad. O a veces vienen como angustia, ¿sí? Como Ana allá en 1 de Samuel, que se presentó en el tabernáculo y ahí oraba. Era una oración angustiosa que era como una erupción volcánica que salía de su corazón y llegó hasta los cielos, llegó hasta Dios. Yo te digo, a veces comprende gratitud, a veces comprende un corazón quebrantado, una situación que te duele, una situación que te tiene humillado, una situación de ese tipo, pero llega a Dios como a veces con palabras precisas, bien formadas, que surgen de nuestro corazón. A veces son simplemente gemidos, a veces son simplemente lágrimas, llantos, angustia, y todo esto es una realidad en cuanto a la oración. Y es Dios hablando a su pueblo en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y diciéndole un secreto que tiene que ver en el reino de los cielos establecido en medio de nosotros. 2 de Crónicas 7:14. Así que yo quisiera que pudiéramos leer juntos este versículo, así que te invito a que te pongas de pie. Sí, ponte de pie para que juntos leamos esta porción de la palabra. Y aquí va a estar en la pantalla el versículo, ahí está. ¿Están listos? A las 3 lo empezamos a leer. 1, 2, 3. Si se humillare mi pueblo,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow, qué expresión de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alumbra, que nos trae vida, que quita de nosotros toda ceguera espiritual para poder ver el reino que está a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de Cristo. Señor, háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, toma tu lugar. Si se humillare mi pueblo. Qué palabra tan fuerte. Yo quiero que juntos podamos analizar este versículo. Quisiera yo desglosarlo parte por parte, enunciado por enunciado, y que nos preparemos en el corazón para que Él hable a nuestras vidas, a nuestra mente, que nos desafíe. Porque la palabra en este versículo y la palabra de Dios en general, al leer versículos como estos, nos damos cuenta que Dios pone el peso de la transformación cultural, nacional, colectiva, sobre los hombros de la iglesia, sobre los hombros de su pueblo. No es el gobierno, iglesia. No es una mejor reforma en materia económica, en materia de impuestos, educativa, en materia de salubridad. No es la iniciativa del gobierno, según la palabra de Dios, lo que provoca un cambio colectivo, nacional, en una ciudad, en un pueblo. Es, según la palabra de Dios, la oración de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos que vienen delante de Él con este corazón humillado. Yo quiero decirte algo como la forma de introducción: orar, adorar, dar la palabra es nuestra asignación como iglesia, es nuestro trabajo como individuos, como personas. A veces pensamos en muchos otros aspectos que tienen que ver en lo que puede generar una influencia. A veces pensamos desde cuestiones económicas hasta redes sociales, hasta una influencia en el gobierno o en la empresa o cultural o entretenimiento, y todo eso es un efecto secundario, la transformación que puede haber en todas esas áreas de la raíz de lo que Dios nos habla, donde puede haber una verdadera transformación. Y es donde, cuando su pueblo le busca, cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo viene delante de su presencia y le adora de todo corazón y le adora sinceramente. Queremos ver transformación alrededor de nosotros. ¿Quieres ver tu transformación en tu vida, en tu familia, en tu alrededor, en tus hijos? Empieza contigo, viniendo delante del Padre y rindiendo tu corazón. Ahí es donde comienza el cambio y la transformación. Es desde nuestras rodillas donde se genera el impacto más significativo que sucede en nuestro mundo, en nuestra cultura y en nuestra familia, en el entorno más cercano a nosotros. Ese es el primer impacto que vamos a tener de una vida de comunión, de una vida que se atreve a venir delante del Señor. Es en la comunión del Dios Todopoderoso que tenemos el poder de transformar, de influir, de realmente producir un cambio. Jesús lo dice, ahí lo habla en Mateo 6:6, dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento. También nos habla de oración corporativa en otras porciones de las Escrituras. Timoteo dice: cuando oren, vengan delante del Señor y levanten sus manos santas, sin ira ni contienda. Y empieza a hablar de esa manera. Pero Jesús, hablando del entorno más personal, más individual, nos habla y nos dice: entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Hablando del impacto que tiene una comunión con Dios. Pero la Biblia nos está hablando que empieza en este versículo que estamos leyendo, trayendo un corazón humilde delante de Él. Fue John Wesley el que dijo: Dios no hace nada en los asuntos de los hombres si no es por la oración de los hombres. Y entendemos que Dios es soberano, ¿verdad? Entendemos que Dios interrumpe, que Dios
es el que muchas veces cambia los destinos, la ruta, el mapa, le mueve al Google Maps para que nuestro destino de vida sea distinto y nos topemos con Él. Pero está directamente conectado, y esa es la parte que tenemos que ver en la palabra de Dios. Nuestra oración con lo que Dios quiere hacer, hay una conexión directa. Nosotros oramos de una manera, y como hemos estado meditando en Efesios 3:20, Él contesta de una manera que nos sorprende, que nos rebasa en nuestro entendimiento, porque ese es nuestro Dios. En Gálatas el apóstol Pablo dice, hablando de esta oración que surge del corazón, que surge del interior, como posiblemente algunos de ustedes vienen aquí, quebrados, con situaciones muy complicadas a nivel personal, matrimonial, familiar. Yo no sé por qué razón estás aquí, pero lo que sí sé es que tenemos a un Dios que ve lo que tú traes adentro, lo que tú traes internamente. Y Pablo, en este tipo de oración que no gesticula enunciados y palabras, él lo dice: hijitos míos, orando por una iglesia que se está desviando hacia herejías de legalismo y de religiosidad. Les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, ¿cómo es eso de dolores de parto? Era un dolor, es un tipo de oración que le calaba a Pablo después de haberle predicado a una iglesia y que iban en el camino. Y llega un tipo religioso a querer incluirles y a meterlos a la ley y regresarlos a la esclavitud, que muchas veces comprende un mal entendimiento de la ley. Los quiere poner en eso, y Pablo se angustia y les empieza a decir, entre muchas otras cosas, el fundamento de lo que está hablando es: vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto, como alguien que está dando, que está gestando, que está dando a nacer una iglesia. Esa es la expresión. Pero este tipo de versículos, como lo que acabamos de leer, segunda de Crónicas 7:14, yo te decía, pone el peso de la transformación social, cultural de una ciudad sobre los hombros de la iglesia, sobre los hombros de la iglesia. Se dice que solamente un 20% de los cristianos votan. No voy a hablar de cuestiones aquí electorales, ni de política, no es mi rollo, y que el Señor me guarde de eso. Pero te quiero poner algunos ejemplos. Se dice que solamente el 20% de los cristianos votan. Y se dice también en las encuestas de por qué no votan los cristianos, es porque muchos tienen el pensamiento de que tu voto pues como que no cambia mucho las cosas. Transpórtalo a la oración y es un sentimiento similar en muchos creyentes. Tú preguntas, ¿por qué no oras? Porque sientes como si la oración fuera un voto que no tiene mucha influencia en el reino de los cielos. Pero la palabra entonces nos habla del poder que existe cuando 2 o 3 se unen para pedir el nombre del Señor en medio de nosotros. Esto es importantísimo entenderlo. Pero así es la oración. La oración es traer delante de Dios lo que Él ha puesto en el corazón, pero la llave, la entrada es este factor de humildad que necesitamos. Yo nada más quiero decirte algunos puntos importantes aquí, y hablando de situaciones, porque sí, a veces pensamos que nuestro voto no influye mucho, y yo les decía ahorita en la primera reunión, yo me frustro mucho con cristianos, con creyentes, con gente que ha puesto su fe en Cristo, que se la pasa quejándose del gobierno en redes sociales. O sea, eso es anti palabra de Dios. Porque realmente la Biblia nos dice que el cambio sucede cuando nosotros como iglesia venimos y nos postramos, venimos y lo buscamos, venimos y traemos nuestro corazón delante de Él. Ya te decía yo ahorita de un pasaje, Mateo, de un pasaje donde Jesús dice, aquí lo apunté, donde dice: cuando se junten 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque Jesús nos habla de la importancia que tiene un individuo, una persona. Y es entender que nuestros actos de obediencia nunca quedan sin un impacto.
Cuando somos obedientes a Dios y cuando escuchamos su voz y hacemos misericordia a una persona necesitada, damos un mandado, una despensa a alguien que está atravesando por algo, o haces una llamada a una persona que hace mucho no ves en la iglesia, o te encuentras a alguien en el súper y lo saludas y oras por él y le ves a los ojos y le dices, ¿cómo estás? Esos pequeños actos de obediencia, escúchame bien, pareciera que no impactan, pero impactan muchísimo, porque los actos de obediencia con fe y basados en la palabra de Dios liberan en medio de nosotros poder, presencia de Dios, y traen la convicción del Espíritu Santo muchas veces a corazones que están afligidos, que están en situaciones. Entonces, una llamada, un acto de misericordia hacen cosas en las vidas de los demás. Pero esta oración empieza diciendo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Y es aquí Dios hablando a través de los profetas, si se humillare mi pueblo. Primero hay que decir lo siguiente, no hay forma de acercarnos a Dios sino con corazones humildes. No hay forma. No hay manera de entrar, de accesar a Dios sino con corazones humildes. La humildad es la llave al corazón de Dios. ¿Me van escuchando? La humildad es la llave al corazón de Dios. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu, yo lo he explicado esto varias veces, es aquel que ha declarado una bancarrota espiritual. Aquel que entiende que no tiene ninguna influencia delante de Dios para que las cosas salgan, se generen. Y lo único que entiende es, me humillo delante de Él, y en este venir delante de Dios hay una promesa. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y pareciera como un contraste demasiado exagerado, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, a lo mejor si tú y yo hubiéramos escrito esto, le hubiéramos puesto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán una o dos bendiciones. Pero aquí no dice eso. La Biblia nos habla que los pobres en espíritu, aquellos que se acercan, si se humillare mi pueblo, tienen a su favor el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Ya lo definimos ahorita con distintas palabras, pero comprende la invasión del cielo a la tierra. Comprende Jesús, comprende su palabra, su espíritu que trae revelación a nosotros, que nos redarguye, que nos guarda, nos bendice, nos cuida, etcétera. Mil cosas de las que podríamos hablar. Pero empieza todo, como dice la oración, si se humillare mi pueblo. Ahora, vivimos en una sociedad quebrada, vivimos en una sociedad dolida. Mucha gente está rota por problemas, algunos provocados por ti mismo, otros la vida no te avisó y vino. Hay gente que camina por esta vida con el dolor de una pérdida, con el dolor de un hijo rebelde, de un hijo adicto, de un esposo infiel, de una tranza que alguien hizo y te afectó y te impactó, aún de líderes espirituales que fueron hostiles contigo y te quebraron. Mucha gente camina así, quebrada por la vida, pero no es suficiente eso para venir delante de Dios. Aquí lo importante es que cualquier situación por la que tú has atravesado, que vengas a los pies de Cristo y que utilices ese quebranto para venir delante de Dios, así como vino Ana. Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel, sacerdote también, allá en 1 Samuel, ella venía quebrada por la angustia de no poder tener hijos. Y tenía a Penina, a su rival, que ya tenía varios huercos, y se burlaba de ella. Y era una angustia continua, y lo trae delante del Señor. Viene con un corazón quebrantado delante del Señor, porque el quebranto en la vida no es suficiente para que el reino de los cielos se manifieste. Se puede manifestar la misericordia de Dios. Muy distinto es el reino de los cielos a tu favor. Sin embargo, aquí estamos viendo, si se humillare mi pueblo,
esta es una figura de ese quebranto por lo que sea, por la angustia económica, familiar, personal, relacional, de trabajo o de no tener trabajo, de hijos, de lo que sea tu angustia, pero que eso lo traigas delante del Señor, que lo rindas a los pies de la cruz, que Él se ha exaltado en medio de la humildad, del quebranto que te ha llevado a una humillación. Tráelo delante de Dios. Si se humillare mi pueblo. Ahí empieza. Esta es la llave. Segundo dice, sobre el cual mi nombre es invocado. El Nuevo Testamento en Romanos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Filipenses habla que es el nombre más majestuoso que existe. Filipenses capítulo 2 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego Pedro en su predicación en Hechos capítulo 4 dice, solamente hay un nombre bajo los cielos, o sea en la tierra, dado a los hombres en quien podemos ser salvos, hablando del poder que hay en el nombre de Jesús. Pero aquí esta segunda parte de la oración dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Hay un poder en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa todo el peso de su autoridad, de su carácter, de su persona. Es el sello del anillo del rey, por decirlo de una forma, que garantiza que todo lo que Él es y todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha prometido se cumple porque es Jesús. Jesús. Ahora, esto es bien importante, sobre el cual mi nombre es invocado. Juan 14:13, Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16 dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Hoy en día hay un concepto bien raro en cuanto a la oración. Como que la oración es este ejercicio que todo mundo puede hacer para que suba de alguna manera medio abstracta y media ambigua no sé, a los cielos, y que alguna deidad la cache y diga, ok, voy a responderle. Eso no es oración. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos años atrás estuvo de moda en algunos carros ponerle en la parte de atrás oremos, y luego te ponían una oración ahí. No habla de eso la Biblia. La Biblia nunca habla de que oremos al aire, de que ores ahí nada más. La Biblia nunca te dice eso. Y Jesús especifica diciendo, cuando ores, que sea en mi nombre. En mi nombre, porque ese es el nombre que llegó a la cruz, que murió, que fue sepultado y que resucitó y que nos da vida, y es el nombre que tiene poder para que las cosas sucedan, realmente sucedan. En mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y está hablando aquí en el Antiguo Testamento, ellos todavía tenían un conocimiento limitado, una revelación, mejor dicho, limitada. Pero Jesús viene y habla de que en su nombre es donde hay salvación. Ora en el nombre de Jesús. Siguiente parte de esta oración que estamos leyendo, segundo de Crónicas 7:14, dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y sigue, dice la siguiente parte, y oraren. Esto representa una búsqueda, y buscar en mi rostro. Aquí es interesante que no dice y buscar en mi mano, hablando de sus bendiciones, porque hay gente que busca a Dios nada más por lo que Dios le puede dar. Pero una vez que Dios ha hecho algo en sus vidas, se olvidan de Dios y le dan la espalda. Buscar su rostro habla de un continuo búsqueda de favor, de misericordia, de amor,
El rostro de Dios es lo que somos invitados a perseguir. Ahora, Jesús también en el Nuevo Testamento dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque buscar el rostro de Dios tampoco es una oración romántica de decir: Señor, revélame tu rostro y quiero ver tu rostro. Pero estamos hablando como algo también muy ambiguo, muy abstracto, en un sentido romántico. Jesús, en Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Dios no lo podemos ver, pero la Biblia sí nos invita a que busquemos su rostro, y luego Jesús nos especifica que lo vemos a Él y vemos al Padre, porque es un corazón que se derrama, es un corazón que se desprende de su egoísmo, de sus situaciones, de lo que trae, y cuando logra conectarse con su Dios, en unos cuantos minutos te olvidas de tu angustia, de tu dolor, de lo que traías, porque Él te llega a cautivar. Y orar y buscar en mi rostro. Buscar su rostro es recalibrar nuestras prioridades, nuestra alma, nuestro corazón. Cuando estamos en su presencia, bajo el poder de su rostro, las cosas cambian, las cosas se transforman. Porque el rostro de Dios significa favor, significa gracia. Hoy es Día del Padre, pero los papás, cuando vimos la primera vez a nuestros hijos, yo no sé cuál fue tu experiencia, pero yo tuve primero una hija y luego un hijo. Cuando vi a mi hija, todo el tiempo que mi esposa estuvo embarazada, los hombres somos bien raros, ¿verdad? Pues sí. O sea, yo le decía, hasta oraba: Señor, dame amor por ella. O sea, porque sentía como que me faltaba más amor, porque mi esposa le cantaba, le ponía audífonos. O sea, muchas cosas de esas, ¿no?, que hacen las mujeres. Pero cuando la vi en mis brazos, y esto es algo que todos los papás entienden, me cautivó. Me enamoré por segunda vez. Y los papás hacemos estas cosas, ya que están dormidos, vamos al cuarto, nos metemos para no despertarlos, y los vemos cuando duermen para admirarlos. Ponemos nuestro rostro. Cuando los abuelos ven a los nietos por primera vez, se transforman. Empiezan a hablar y a hacer cosas medio raras, ¿verdad? Y se emite un lenguaje de amor, ¿sí o no? Y es la misma experiencia con los demás. Cuando vino mi hijo, yo me decía: es que ¿cómo es posible amarlo igual que a mi hija? Pero algo pasa en el corazón del Padre, que tienes a tu segundo, tercero, cuarto, y te vuelves a enamorar 3, 4, 5 veces de la misma manera. Porque cuando el Padre pone su rostro sobre nosotros, es esa expresión de amor, de favor, de gracia, de misericordia sobre nuestras vidas. Y eso es lo que la Biblia nos dice: busca a Dios. El salmista en otra porción dice: haz brillar tu rostro sobre la vida de este siervo tuyo, sálvame por tu misericordia. Ahorita cantábamos en este canto tan bonito de la bendición, pero está basado en Números, donde es esta oración sacerdotal. Dice: que el Señor te bendiga y te cuide y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Porque el rostro de Dios es lo que estamos buscados a perseguir, a buscar, que es Jesús. Representa ese favor, esa gracia que sin ella no puedes en la vida. Sin ella es a tratar de avanzar en términos de la carne, en términos de esfuerzos humanos. Yo no sé si tú sabes, pero los niños son hipersensibles al rostro de sus padres. Hipersensible. Un niño sabe cuando el padre tiene un rostro de aprobación
o cuando tiene un rostro de híjole, me va a ir mal. Yo no sé si algunos de ustedes son de la generación donde su mamá te podía hacer y sabías que la libraste, pero había otras ocasiones donde la mamá nomás te volteaba y te hacía y te alineabas. Algunos de ustedes son de esa generación, ¿verdad? No te tenía que decir nada la mamá, no te tenía que amenazar, no tenía que usar a su padre como amenaza. No. Era con su rostro que le expresaba algo a su hijo. Porque el rostro de Dios sobre nosotros es un rostro de amor. Yo quiero decirte eso. Ahorita lo repetíamos en este canto. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Y que el Padre revele a tu corazón cuando te ama. Jesús lo dice en Juan 17, en la última frase de esa oración delante del Padre por sus discípulos: revélales que así como me has amado a mí, los has amado a ellos. Porque ese es el rostro, ese es el corazón del Padre hacia nosotros. Pero sigo adelante en esta oración, en esta que viene de parte de Dios: y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es esto? Es que es imposible acercarte al rostro de Dios y seguir siendo el mismo. Eso no se puede. Ninguna persona que ha tenido un encuentro con Dios, con Cristo, ninguna persona que se ha acercado a Dios en un corazón humilde, no como si Dios fuera la lámpara de Aladino a ver cómo nos ayuda en esta bronca que traemos ahorita. No. Cuando te acercas a Dios de todo corazón en humildad, nadie que se acerque a Él va a salir igual de su presencia. Porque su poder, su presencia tiene un efecto transformador, un efecto de cambio, un efecto de algo que sucede en nosotros que nos marca para la eternidad. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el buscar el rostro de Dios implica un cambio. Moisés le decía: muéstrame tu rostro, no me voy a ir de aquí hasta que me muestres tu rostro. Y en ese momento hubo una revelación de Dios a Moisés. Jacob le decía: Señor, no me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Es una figura del rostro de Dios, es una figura de estarlo buscando. No me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Pero cuando viene el ángel en figura de Cristo y pelea con él y lo hiere, ahí dice que en donde encajan el muslo, la cadera, y sale así. ¿Por qué? Porque es representación de que toparte con Dios va a generar un cambio. Algo va a pasar en tu vida, algo va a suceder en tu corazón. Si convirtieren de sus malos caminos. Venir delante de Dios es soltar todo lo que traemos, es dejarlo delante de Él y salir libres de ahí. Jesús habla de una puerta estrecha y de un camino angosto, porque nadie con el bagaje de la vida puede atravesar al reino de los cielos. Necesitamos soltarlo. Eso es lo que pasa: se convirtieren de sus malos caminos. Hebreos 6:10 dice que te arrepientas de las acciones que llevan a la muerte y que te voltees a la fe en Dios. Porque es lo que pasa: traemos nuestro corazón, pero salimos con fe. Saulo, en el camino a Damasco, dice la palabra y en Hechos que iba diciendo amenazas de muerte. Había en su corazón enojo contra los cristianos, pensando él, un fanático, pensando que estaba haciendo algo por Dios. Pero se topa Jesús con él y de ahí sale un hombre transformado. Hasta el nombre le cambió Jesús. En la Biblia hay muchos cambios de nombres, y los cambios de nombres suceden cuando hay un encuentro de Dios con la persona, como una figura de toparte con el rostro y salir distinto, diferente. Es imposible salir igual. Claro, esto implica humillarnos, orar, buscar su rostro,
apartarnos de sus malos caminos. Sigue la siguiente parte de la oración. Entonces, yo oiré desde los cielos. Esta es una declaración muy poderosa, porque la Biblia nos da a entender que Dios no escucha a todos. Ahora, escúchame bien aquí, por favor. Dios es omnipotente, omnisciente. Claro que Él tiene el poder de escuchar a todos, pero en el sentido de lo que Él va a responder y del cambio que Él va a traer, la Biblia nos dice que cuando hay amargura en nuestro corazón, el cielo se bloquea. La Biblia le habla a los hombres diciendo que cuando somos ásperos con nuestra esposa, el cielo se bloquea. Y la Biblia nos dice que cuando no hay arrepentimiento de corazón y venimos delante del Señor, también el cielo se bloquea. Pero aquí nos habla de un ejercicio donde hay humillación, donde hay búsqueda, donde hay oración, donde hay conversión de malos caminos. Entonces el oído de Dios se abre. Oiré desde los cielos. Y luego fíjate lo que sigue a continuación. Y perdonaré sus pecados. Empieza con una bendición personal. No hay bendición más grande que Dios te perdone de tus pecados. No hay bendición más grande que Dios te declare justo delante de Él por medio de Cristo. No hay bendición más grande en esta vida y en la vida por venir que Dios diga: eres mi hijo. No hay bendición más grande que tus pecados sean quitados, porque pasa esto: tus pecados son quitados, pero no nada más son dejados ahí, fueron quitados de ti porque fueron imputados a Cristo, fueron agregados a Él. Pero Cristo con su sangre lavó tus pecados para que tú quedaras libre de toda acusación en contra tuya, aún de lo peor que hayas hecho. Pero aquí dice: y perdonaré sus pecados. Eso es lo que Dios hace. Está hablando de una bendición personal, pero la bendición personal siempre se transforma en una bendición colectiva, porque lo último que dice esta oración es: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que entender el poder que hay en versículos, por ejemplo, donde dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no peleamos contra gente. Tenemos que entender, claro, peleamos con lo que la gente piensa, las mentiras que están detrás de ellos, las cosas que están detrás de su, en la mentira generada por filosofías, ideologías de este mundo. Contra eso es nuestra batalla, pero no es contra personas. Queremos ver una transformación en personas, en familias, en situaciones. Aquí lo dice: búscalo con corazones quebrados, humildes. Busca su rostro, conviértete de sus malos caminos. Y luego viene la promesa: entonces oiré desde los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Posiblemente tú estás aquí porque tu familia está enferma. Algunos pueden tener enfermedades físicas, otros puede ser un problema espiritual. Pero la realidad de las cosas es que no hay nada más angustiante. No hay nada más angustiante que, por ejemplo, que padres que tienen hijos que se han apartado del Señor. Esposas que tienen esposos que no entienden la palabra, que no se arrepienten, que no se rinden delante del Señor. Esposos que tienen a mujeres distraídas, a esposas distraídas. Hijos que vienen solos y sus padres no les cae la palabra, el evangelio. Y todo eso genera un quiebre, una angustia, una situación, o posiblemente son otro tipo de cosas: problemas laborales, enfermedades, diagnósticos, situaciones familiares las cuales golpean tu vida. Pero aquí nos habla de una sanación de la tierra. Esto empieza con nosotros perdonando de nuestros pecados, pero lo primero que pasa es que va a impactar a nuestra familia. Por eso Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y esta es la promesa de sanar la tierra y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando venimos delante del Señor,
invocamos su nombre, lo declaramos, decimos, le expresamos la necesidad que tenemos de Él, algo que por efecto secundario, por consiguiente va a suceder, es que aquello que está enfermo, para empezar en nosotros, pero alrededor de nosotros, empieza un proceso de sanación. Hace muchos años mi pastor nos lo explicaba. Decía, si tú pones en una canasta de manzanas echadas a perder, podridas, una manzana buena, pues lo natural es que esa manzana buena se echa a perder. Pero en Cristo sucede lo contrario. Dios es como si sana esa manzana, la pones en una canasta de manzanas podridas, la manzana sana, y esa empieza a sanar a las manzanas podridas. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace Cristo. A eso se refiere cuando dice: y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Pero solamente encontraremos la fuerza, el ánimo, el valor para atravesar lo que este mundo trae cuando entendemos el secreto de las rodillas, de buscar a Dios, de traer nuestro corazón delante de Él. Vamos a ponernos de pie. Una persona que entiende esto, obviamente Jesús lo entendía perfectamente. Por eso antes de cualquier cosa, antes de empezar a hacer milagros y ejercer su ministerio, de hecho la secuencia en Lucas nos dice que primero es bautizado. Dios declara sobre él: mi hijo amado en quien me complazco, el rostro de Dios. Después de eso va al desierto, es tentado por el diablo. Pasan 40 días y a través de la palabra, pero como un ser humano, él vence las mentiras y las tentaciones de Satanás, y teniendo también la autoridad como Dios de ejercerla, pero no hacerla para no ejercerla para identificarse con nosotros. Pero después de esa escena, la Biblia dice que va a la sinagoga y ahí abre Isaías 61 y empieza a leerla y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque he entendido lo que significa vivir en su presencia. Me gusta como lo dice Elías, cuando se enfrenta al rey Acab y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, porque ha entendido esto que estamos leyendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Y busca al Señor, dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de tu presencia. Te necesito. Busca su rostro. Pero posiblemente tú estás aquí porque estás quebrado, porque han sucedido cosas en tu vida que te han marcado. Como yo te decía ahorita, pueden haber sido cosas que no te avisaron en la vida, cosas que te sucedieron y de la cual tú fuiste víctima, o cosas que tú mismo provocaste. No importa de dónde sea la fuente de tu quebranto, todos aquellos que hemos pasado por algo podemos venir delante de Dios, y ahí vamos a encontrar su rostro, ahí vamos a encontrar su amor, ahí vamos a encontrar su misericordia, ahí vamos a encontrarlo a Él. Gracias, Padre, porque tú nos sanas. Gracias porque tú haces la obra. Gracias porque tú nos ves con misericordia, con amor, como un padre voltea a ver a sus hijos, como
un abuelo voltea a ver a sus nietos con ese profundo amor. Señor, gracias, gracias, porque tú eres ese Dios que nos renueva, que nos libera, que hace nuevas todas las cosas por medio de la gracia que hay en Cristo. Gracias, gracias. Pero yo quiero también orar un poquito más allá, porque posiblemente tú vienes quebrado y queremos orar por ti. Ahorita hablábamos del versículo donde Jesús dice: cuando 2 o 3 invocan mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es importante la oración entre unos y otros. Y posiblemente tú vienes quebrado y sabes que Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere sanar tu alma, Dios quiere sanar tu mente. Él es un Padre bueno que quiere sanarte. Así que si ese es tu caso, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, yo te invito a que vengas aquí al frente. Los que tienen que pasar, creo que Dios les está llamando a algunos de ustedes aquí para que Él haga algo en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en lo que estás atravesando. Te invito a salir de tu lugar y ven. Y si estás atravesando por un quebranto, por una situación, ven y permite que Dios toque tu vida, sane tu corazón ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Vente. Este es un lugar seguro, es un lugar donde te vas a encontrar con el Padre en amor, en misericordia. Si ese eres tú, vente. Aquí te está esperando un grupo de personas que van a orar por ti. Van a declarar sobre ti palabra en el nombre de Jesús. Señor, cualquiera que sea la situación por las que están aquí, cualquiera que sea la situación de quebranto, oramos en el nombre de Jesús. Tu favor, tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú eres un Dios que está vivo, que hace las cosas nuevas. Tú eres un Dios que renueva, un Dios que perdona nuestros pecados, un Dios, Señor, que sana aun cuando han habido errores que se han cometido y pecados que se han cometido contra nosotros. Tú eres un Dios que trae tu rostro y trae tu amor y trae sanidad. Gracias, Padre, gracias, porque en ti están escondidos todos los secretos, todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Y oramos en este nombre de Jesús, Señor, que al ver estos corazones quebrados, al ver estos corazones quebrantados, Señor, se derrame tu espíritu y en medio de nosotros traigas gracia, vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor, oramos por tu toque, oramos por tu misericordia, oramos por tu amor, oramos por tu gracia. Oramos, Señor, que tú hagas la obra. Tú no nos dejas, Señor, tú no nos dejas. Tu misericordia es inagotable, inagotable, inagotable. Expresa tu misericordia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Amén, Él es bueno. Yo estoy completamente convencido, y esto te lo digo por la palabra de Dios, que todos aquí, no importa tu pasado, no importa cuántas iglesias has estado, no importa si es tu primera vez que vienes, todos somos dignos de misericordia, todos, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Toma lo que Dios tiene para ti en esta hora. Iglesia, Dios les bendiga.